Buen día, soy Rafael Borges, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este trabajo se va a abordar algunos aportes pedagógicos y otros aspectos que se han dado en el proceso de posconflicto colombiano. El trabajo es asignado por la docente Magíster Ginette Rodríguez para la lectiva de profundización número 3. En esta diapositiva aparecerá el enlace de la grabación posterior a su subida en YouTube. Introducción. Colombia atraviesa una etapa de posconflicto que involucra directamente a la escuela y a sus actores. La educación, en particular la enseñanza de las ciencias sociales, se convierte en un escenario que da paso a la construcción de memoria, a generar ambientes de paz y a sanar heridas del pasado. La escuela pasa a ser un lugar donde el posconflicto cobra relevancia porque sabemos que es en el proceso pedagógico que se puede implementar todas estas políticas que son, bueno, dadas por el Ministerio de Educación Nacional. Diversos autores han reflexionado sobre las propuestas didácticas, el papel del docente, los retos del futuro y la importancia del aula en esta etapa tan crucial. Todos estos aspectos son necesarios para que la escuela contribuya activamente a la reconciliación, la inclusión y la convivencia pacífica. Esta presentación sintetiza dichos aportes y reposa los retos del futuro que son una parte importante de trabajar en el aula. Tenemos unos aportes teóricos que nos hablan de la escuela y la paz, la relación que existe entre estos dos términos. Tenemos a Jares. La pedagogía de la paz debe basarse en el conflicto como algo natural que no se niega, sino que se aborda desde la educación. ¿Cómo se relaciona con conflicto colombiano? Bueno, en esta etapa de posconflicto no se niega que haya existido conflicto, es algo natural, tiene sus causas bien particulares, lo sabemos. Mm, el hecho de que existiera unos problemas de periferia, la falta de intervención estatal. Bueno, el punto es que se aborde desde lo educativo. Freire, que dice que la educación no es neutral, sino que reproduce estructuras de dominación, puede reproducir estructuras de dominación o convertirse en un acto de liberación y transformación social. ¿Cómo se relaciona? Hablamos de una educación que debe implementarse en las aulas basada en la construcción de la paz que tanto deseamos. Se tornaría en este caso un acto de liberación y transformación social. Y Lederach, que nos dice que el tránsito hacia escenarios de paz duraderos requiere una transformación social profunda que no es lineal. Exige una sensibilidad especial para reconocer soluciones alternativas y disruptivas allí donde la lógica convencional resulta insuficiente. Lederach nos habla de un imaginativo, una imaginación. Mm, Hablamos de que las cosas no son como de llegar, a ver, partir de un punto A a un punto B. En ese recorrido existen barreras, problemas y es por tanto algo no lineal. Y por ello exige que se hable de pensar demasiadas alternativas muy distintas a lo tradicional. ¿Cómo se aplica al conflicto colombiano, en este momento post-conflicto colombiano? Las soluciones que se pretenden dar a través de la educación.
tocar aspectos como la Cátedra de la Paz, hablar de una cultura de paz, las competencias ciudadanas que se siguen llevando a las aulas, por ejemplo. Propuestas didácticas y curriculares en Colombia. En 2016, el Ministerio de Educación Nacional emitió algunas circulares donde pues habla del currículo como aquella herramienta que permite integrar competencias ciudadanas, derechos humanos y memoria histórica de manera transversal. Y en 2015 ya se había dado la directriz de incluir la Cátedra de la Paz en el currículo de todas las instituciones educativas. Y me encontramos por otro lado la pedagogía de la memoria, que es orientada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que plantea aspectos cruciales para su adopción. Tenemos algunos como reconocimiento de todas las voces, de todos los actores, reconstrucción del tejido social desde los encuentros educativos. Hablamos de la importancia que tiene llevar a los actores que han sido afectados por el conflicto colombiano y que hacen parte de las comunidades educativas. Y la recuperación de la memoria colectiva. Entonces, no se puede perder la memoria colectiva, debe llevarse a las aulas para que permanezca, para que no ocurra como pues ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, que sencillamente no existe esa memoria que permita que lo que pasó se sostenga en el presente, que no se olvide. El aula como espacio de reconciliación. Hablamos de un espacio de inclusión porque la escuela acoge a las víctimas, a los desmovilizados y a las comunidades vulnerables sin reproducir estigmas. Hablamos de, por ejemplo, no, el X estudiante pertenece a la guerrilla, tantos comentarios de ese tipo, o el papá era guerrillero, en fin, no pueden reproducirse estos estigmas que finalmente afectan al alumnado, ¿no? El aula actúa como un espacio de reencuentro, pues permite que actores estudiantiles que estuvieron inmersos en el conflicto convivan en un mismo espacio. Y el aula actúa como un espacio de reconciliación y concertación porque da paso a la pedagogía del perdón y la cultura del diálogo que, pues, en definitiva, deben ser contenidos que se aborden desde el área de ciencias sociales y no hablando desde, por ejemplo, una simple clase, sino, mmm, a ver, idealmente en todas las clases. El papel del docente de ciencias sociales debe ser mediador de conflictos, pues debe facilitar espacios de escucha activa y resolución no violenta de diferencias. Un agente generador de memoria, como ya lo hablamos anteriormente, por medio de la recolección de relatos, experiencias y testimonios que fortalecen la identidad de la memoria colectiva. No dejar que la memoria se pierda o se fracture. Un promotor de la ciudadanía crítica a través de la formación de sujetos capaces de cuestionar, proponer y participar en la vida democrática. Incorporar las competencias ciudadanas que, bueno, están ligadas a esa promoción de la ciudadanía crítica es crucial dentro de nuestras clases, ¿no? Y el papel de diseñador de ambientes de paz. Se construyen aulas donde la diferencia es un aspecto que suma valor y que el diálogo prevalece. Bueno,
cuanto a los retos para las nuevas generaciones de licenciados en ciencias sociales, encontramos primero la formación en pedagogía crítica y de paz como eje transversal de la licenciatura. El MEN ya nos ha hablado de la necesidad de incorporar este eje en nuestras clases. Segundo, actualización curricular permanente frente a los acuerdos de paz, la justicia transicional y los nuevos contextos sociales. Mesa enfatiza que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de desempeñar un papel activo en la promoción de una cultura de paz, no solo a través de clases ocasionales, sino incorporando este enfoque en su día a día. Como ya lo vimos anteriormente, hablamos de un enfoque que no debe estar solo añadido a una clase y ya. Hablamos de un enfoque que debe perdurar incluso fuera de las aulas. Hablamos de espacios, por ejemplo, como la cooperativa, el patio de juegos, el polideportivo, los baños incluso. Tercero, uso de TIC y medios digitales para la construcción de memoria. Somos promotores de la construcción de memoria y qué bueno que a través de la tecnología se generen espacios para que esa información, como ya lo dijimos también anteriormente, no se fracture, no se pierda, sino que se conserve. Cuarto, compromiso ético y político con la transformación social desde la práctica docente cotidiana. Borges afirma que las escuelas son territorios donde se consolidan acciones de verdad, reconocimiento, convivencia y no repetición, y se educan valores que contribuyen a forjar la paz. Somos docentes que están mandados a transformar socialmente las aulas, todo espacio educativo. Entonces es necesario que nosotros, que tenemos una gran responsabilidad, un gran papel, incluso diría yo por encima de otros docentes de las demás asignaturas, un gran papel en generar acciones que contribuyan a que se cree ese ambiente de paz, esa cultura de paz. Y el quinto, la erradicación de la polarización, pues como lo manifiesta Oliveros, las personas con más educación tienden a ser más comprometidas políticamente y las personas con menos educación participan menos en política. ¿Qué ocurre? Que en las aulas encontramos algo así, tenemos niños que han recibido educación desde muy pequeños, encontramos otros alumnos que pues apenas y han recibido algo de educación. Allí es donde se empieza a generar ese ejercicio de polarización, ¿no? Porque las personas que más han recibido educación tienen la posibilidad de ser un tanto más críticos. Entonces ese nivel como de ser crítico lleva a que se den problemáticas como esta, pero nosotros como docentes en ciencias sociales tenemos la obligación de mitigar estos problemas. Conclusiones. Cuando hablamos de posconflicto en el territorio colombiano, desde las aulas no podemos tratarlo como si fuera un tema ajeno. Es una realidad que los docentes viven a diario. Y los autores pues nos dicen algo muy claro, ¿no? El docente no puede hacerse el de la vista corta, debe asumir un rol que permita la construcción de memoria, de apertura de espacios de diálogo y de formación de ciudadanos que piensen críticamente. Y bueno, no se trata de solo llevar al aula una preparación bonita, mejor dicho, que en el papel se vea perfecto.
trata de que en la práctica cotidiana el aula se transforme como un espacio donde el estudiante entiende que el conflicto puede llegar a resolverse sin violencia. Y bueno, encontramos allí el reto para nosotros que nos estamos formando como licenciados en ciencias sociales, que no debemos heredar una educación que reproduce lo de siempre y lo tradicional, sino atrevernos a transformarlo. Y esta es la bibliografía usada.